Bienvenidos a todos los que se están uniendo a este en vivo. Esto se está haciendo posible gracias a dos grandes, Bean Nutrition y el Instituto Danone México. Me presento, yo soy Mariana Camarena, soy licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana. Pues yo llevo más de 15 años dando consulta privada y pues desde hace 8 años mi fuerte es la salud digestiva, así que hoy estoy feliz de compartir un tema padrísimo que es todo lo relacionado con prebióticos y probióticos, así que vayan haciendo sus preguntas de una vez. Y estoy con mi colega Paola. Hola, ¿cómo están? Gracias a todas y todos los que se están conectando. Yo soy la nutrióloga Paola Estrada, soy educadora en diabetes y estoy muy feliz de estar aquí con Mariana. Vamos a hablar de un tema increíble y ya vi que se están conectando desde diferentes lugares, desde Chile, Colombia, desde Sinaloa también, entonces les mandamos un abrazo hasta allá, desde donde estén. Y esperamos, como dice Mariana, sus preguntas. Denle like, compártalo con esa persona que siempre está teniendo un problema digestivo. Mándenle este live, por favor, porque van a aprender muchísimo. Y pues vamos viendo sus preguntas. Entonces, para ya empezar con este tema, porque es muy amplio, cuéntanos primero, Mariana, tú que eres experta en salud digestiva, ¿qué son los prebióticos? ¿Qué son los probióticos? ¿Y qué diferencia tienen? A ver, creo que es una de las preguntas que más hacen o que más crean confusión, porque no sé si también te pasa en consulta que es que ¿qué probiótico me tomo? Pero es lo mismo el prebiótico que el probiótico, que lo principal es aclarar. Probiótico y prebiótico. Vamos a empezar. El probiótico es la bacteria viva y se le llama probiótico cuando es una bacteria, puede ser un conjunto de bacterias que son benéficas para la salud siempre y cuando se consuman en dosis adecuadas, que eso es bien importante aclararlo. Y el prebiótico es el alimento del probiótico, por decirlo así. ¿Dónde consigue el alimento estas bacterias que son probióticas? Pues principalmente en fibras que nosotros no podemos digerir porque no tenemos esa capacidad de ir cortando en cachitos más chiquitos, pero que las bacterias que forman la microbiota intestinal son aquellas que lo parten y se alimentan de esta fibra. Así que, como un resumen el pre es el alimento del pro, ¿va? Pero vayan así diciéndonos sus dudas a ver si sí fue claro. Y también creo que ahorita que decías, Mariana, ¿qué es la microbiota intestinal? Porque sé que escuchamos la palabra y ya está, creo que de moda, pero no sabemos qué es, ¿no? Entonces, son estas bacterias buenas, porque sé que bacterias se escucha como que tengo bacterias. Sí, tenemos bacterias en el cuerpo, pero son bacterias buenas que están justo en el intestino. Hay en diferentes partes, ¿no? Como diferentes mucosas del cuerpo. Hoy vamos a hablar de estas bacterias intestinales y que justo nos hacen prevenir enfermedades, entre muchas otras cosas, ¿no? O sea, vamos a ir platicando también por qué queremos que esa microbiota esté saludable, porque justo creo que es como el punto, saber que si tenemos una microbiota nutrida, pues vamos a lograr diferentes beneficios que pues nos puedes ir platicando un poquito también, Mariana, qué beneficios, qué te preguntan, ¿no? O sea, como por qué la microbiota tendría que estar saludable. A ver, yo creo que a mí me gusta ponerlo en ejemplo porque todos somos alguien que puede usar su mente y decir, ok, visualicen un jardín. Si alguien tiene la fortuna de tener un jardín en su casa, pues visualicen su jardín. Imagínense lo primero, pues nada más verde, pero pues ese sería como, ok, ahí hay un tipo de bacterias, ¿no? Pero ¿qué tal que de repente ponen unas florecitas, unos árboles, unos helechos por allá? Empiezan a hacer que ese jardín pues integre diferentes tipos de plantas. Eso es realmente como se vería la microbiota muy sana en un intestino, muy variada, muy llena de diferentes plantitas, de diferentes, no sé, sí, armonía, claro, ¿no? En este jardín. Claro. Porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes diferentes plantas, vamos a tener pues otras cosas ahí en sinergia. ¿Qué significa eso? Que de repente van a llegar abejas, van a llegar pajaritos, mariposas, y eso va enriqueciendo la salud de dentro hacia afuera. Exacto. Así me gusta. Perfecto. Ahorita les vamos a ir platicando un poquito más. Dejen todas sus preguntas con esto que les platicamos.
Tuvimos un problemita técnico porque ya saben que cuando estamos en vivo esto pasa, pero bueno, ya se solucionó, ya estamos de regreso con ustedes y Mariana nos estaba contando que la microbiota es como un jardín, entonces decías que hay como, pues lo ideal es que tenga diferentes plantitas y ¿qué más nos estabas contando? Pues, no sé, imagínenselo así todo bonito, armónico, donde empiezan a llegar diferentes mariposas, abejas, como les decía, porque eso es realmente lo diverso y lo enriquecido que va a estar la microbiota, sobre todo a nivel intestinal. Recuérdense también una cosa importante a aclarar, la microbiota, que son todos estos microorganismos que están en nuestro cuerpo, no solamente es a nivel intestinal, hay en la piel, hay en las mucosas, hay en los ojos, en la boca, en todos lados. En todos lados, pero la principal es la del intestino. Este jardín al que hago referencia es ese jardín justamente a nivel intestinal. Y ahora imagínate, Pau, que es como la mariposa, que puede haber blanquitas, o puede haber naranjas, o puede haber de otros colores, son como estas células que nos van a defender. Y así es muy claro entenderlo, porque el 80% del sistema inmune está en el intestino. Claro. Entonces, ¿sí o no? O sea, sí. A veces ¿cuántos pacientes no tienes que, ya una gripa, después una diarrea, después no sé qué, y no salen de este círculo vicioso de enfermarse? Es porque les hace falta, pues, todos estos armonías en su jardincito. Sí, es súper importante tomarlo en cuenta como, pues, esta parte del sistema inmunológico. Desde la pandemia se puso de moda, ¿no? Hablar del sistema inmunológico y pensamos en suplementos y vitaminas como de farmacia y en realidad, empezando desde aquí, es como podemos tener, pues, salud en general, no solo digestiva también, ¿no? Pero también, o sea, pensando en el cuerpo completo. Y ahorita que decías esto de nutrir nuestra microbiota, creo que igual es importante hablar que, o sea, como que pensamos en nutrición y, bueno, nosotras no porque somos nutriólogas, pero cuando la gente piensa en nutrición, piensa inmediatamente como en una dieta súper restrictiva muchas veces, ¿no? O sea, de voy a quitar todos los alimentos, pero hay muchos alimentos que tienen justo estos, pues, prebióticos o probióticos, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante que les platiquemos un poco de qué alimentos tienen estas, pues, y estos como microorganismos y sobre todo hablar de que una dieta de quitar todos los grupos de alimentos, pues nunca va a ayudar a la microbiota intestinal. No, al contrario, la va a poner, pues, pobre. Claro. Vas a talar todas tus florecitas del jardín. Sí, y es lo que no queremos. Y hay un término que se llama y se conoce como simbiótico, que la parte de un simbiótico es que unes un probiótico con un prebiótico y esta unión lo convierte en un simbiótico. ¿Qué significa? Que en un mismo alimento, voy a poner el ejemplo, un yogur con un poco de avena o de frutos rojos, esta combinación de la fibra que aportan estos alimentos más las bacterias vivas del yogur hacen una simbiosis que cuando tú lo consumes van a ayudarle muchísimo a darle esta variedad a tu microbiota y darte salud, etcétera, etcétera. Me encantó el ejemplo de la avena con frutos rojos porque, o sea, justo mucha gente es como, no, es que las frutas son malísimas, no hay que consumirlas, pero vean, o sea, es una fuente súper importante para nutrir nuestra microbiota. O la avena, ¿no? Como, no, es que la avena, voy a subir de peso, la avena es mala. Entonces, esto en realidad no es verdad, o sea, son mitos y si se dan cuenta son alimentos que nos van a estar ayudando bastante. Y de hecho, bueno, hablamos un poquito del sistema inmunológico, pero en realidad hay muchas otras cosas y muchos otros beneficios que tiene nuestra microbiota, ¿no? O sea, un montón de enfermedades que podemos prevenir. Hasta, sobre todo por el eje de inflamación. Bueno, hoy ya también se sabe el eje intestino-cerebro, que es ya muy estudiado y reconocido de cómo es que se comunican estas bacterias con nuestro cerebro a través de una cosa llamada el nervio vago, que eso ya después se los dejo de tarea para que lo investiguen, pero es esa conexión que constantemente está habiendo entre nuestra microbiota y el cerebro y esta comunicación, o sea, al final las bacterias producen neurotransmisores, o sea, han escuchado hablar de la serotonina, de la dopamina, GABA, que son estos neurotransmisores o incluso, pues, hormonas se le conocen de la felicidad, las producen las bacterias de nuestro intestino, que viajan a través del nervio vago, de la circulación y demás, al cerebro y a otros órganos, pues, para realmente ejercer funciones. Y unas funciones también de otras sustancias que producen es la parte antiinflamatoria, que es importantísimo porque hoy constantemente con el estrés que tenemos, la mala dieta, estamos inflamados y de ahí vienen muchas enfermedades. Claro, sí, también,
estaba hablando hace ratito Mariana de la fibra, ¿no? Entonces creo que de repente en ciudades, sobre todo en ciudades muy grandes, ¿no? Que hay tráfico, no hay tanto tiempo a veces de preparar ciertos alimentos. Entonces ahorita también les vamos a dar algunos consejos de qué alimentos pueden hacer y que vean que también son muy rápidos, porque sabemos que entre el estrés, el tiempo, el trabajo, la vida a veces... pensamos como en, ay, probióticos o prebióticos suena muy complicado, suena muy difícil, pero ahorita les vamos a dar unos tips. Y pues sí, como decía Mariana, o sea, la parte de las enfermedades que podemos prevenir creo que es impactante, ¿no? O sea, hablando incluso de diabetes, algunas enfermedades también que hemos visto como, incluso como mentales y demás, que nos pueden ayudar, claro, o sea... Es más, ¿sabes qué? Que nos comenten aquí ¿qué han escuchado? ¿Qué enfermedades? ¿Hasta qué mitos? O sea, cuéntenos aquí en los comentarios estas cosas, estos mitos que han escuchado del vecino, hasta incluso de doctores, me voy a atrever a decirlo. Hay muchos doctores que pues sí te pueden dar algunos consejos que a veces pues, los aplicas y no te va tan bien. Me ha pasado muchas veces en consulta y no sé tú, que de repente, pues ok, vas a empezar a integrar este tipo de fibra en tu dieta y no, es que no me pongas eso porque me inflamo, me dan dolores. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí de fondo? No tienes una microbiota variada y al no tener una microbiota variada, lo que sucede es que te vas a inflamar. ¿Por qué? Pues claro. Porque no hay bacterias que se coman esa fibra, entonces sí va a generar ahí un show. Entonces sí es ir poco a poco, pero la fibra es indispensable, siempre. Qué bueno que dices eso, porque creo que igual a mucha gente también por eso le tiene miedo a ciertos alimentos o alimentos fermentados, porque o sea, al principio sí puede haber una inflamación, ¿no? Entonces sí es bien importante hacerlo, como dice Mariana, poco a poco. Y ahorita que dijiste de los mitos, justo quisiera que tocáramos un poco el tema, porque empezamos a hablar de probióticos, pero estamos hablando de alimentos. Quiero aclarar un poco esa parte porque cuando decimos probióticos sé que inmediatamente vamos a pensar como en el estante gigantesco de la farmacia, del súper, de cualquier lado. No estamos hablando de esos probióticos. Exacto. O sea, es que al final viene ahí la parte de decir, tenemos hoy en día acceso a muchos suplementos que tienen diferentes probióticos y en el mundo de los probióticos te puedes perder. La recomendación hoy en día, y hay muchos estudios que lo están comprobando ya, es que para darle esta variedad de las que mencionábamos, lo ideal es el consumo de alimentos fermentados. ¿Por qué? Porque en un alimento fermentado tienes muchos tipos de bacterias. Claro. Entonces, y al final, en la cantidad de los miles de millones de unidades formadoras de colonias que te venden en un suplemento, tal vez es más difícil medirlo en un alimento fermentado. Sin embargo, hoy todas las poblaciones que por una costumbre incluyen alimentos fermentados, voy a mencionar el kombucha, kefir, el chucrut, que es la col fermentada, los soya pepinillos también. Ajá, todo eso son culturas que tienen mucho mayor diversidad de microbiota, enfermedades incluso muy por debajo de los números normales que tenemos a veces en Occidente. Entonces es importante ver que el alimento fermentado te aporta estas bacterias vivas, sobre todo, que tienen que estar vivas, importante. Por eso la temperatura es importante, pues para ayudarnos, ¿no? Y o sea, ahorita qué bueno que mencionaste esto de los alimentos y de o sea, esa comparación con los suplementos, ¿no? Porque creo que aquí también es importante que sepan que a veces nos enfocamos en comprar el probiótico súper caro que viene en suplemento, que a ver, tampoco estamos diciendo que sea el peor, o sea, hay casos y de hecho hay una guía en la Asociación de Gastro y todo, ¿no? Que te dice qué probiótico, o sea, la cepa del probiótico, qué cantidad, pero eso lo tendría que ver alguien, tal vez un gastroenterólogo, ¿no? O sea, no es tú ir a la farmacia a comprar cualquier suplemento, porque probablemente no estás comiendo suficientes alimentos con probióticos y prebióticos. Tal vez tu alimentación todavía puede mejorar mucho, pero tú ya estás gastando en un suplemento que probablemente no sea necesario, que no es para lo que tú tienes, porque pues justo también hablando de salud digestiva, no sé si te ha pasado que están tomándose un probiótico a lo mejor que es para evitar, no sé, diarrea, ¿no? Exacto. Y en realidad no tienen eso, tienen estreñimiento, entonces es como, híjole, estás gastando en un suplemento que no te va a funcionar. Totalmente. Y es que hay que mucho empezar primero qué patología tienes o qué trastorno digestivo tienes antes de ponerle como enfermedad. Puede ser un síndrome de intestino irritable con diarrea o con estreñimiento. Para la diarrea habrá un probiótico específico, para el estreñimiento habrá otro probiótico específico. Entonces hay que definir muy bien, pues primero, ¿qué tienes?
Dos, a mí me encanta usar la analogía para entender lo específico que son los probióticos. Es como cuando te recomiendan a un abogado. Ay, sí, qué analogía, me encanta esa analogía tuya. Sí, cuéntanos. Ahí les va. Te corrieron de tu trabajo y entonces tú necesitas un abogado laboral. Y entonces tú dices a la prima, oye, ¿qué abogado me recomiendas? Pues ve con Juan. ¿Qué Juan? Pues Juan Pérez. ¿Qué Pérez? Ya lo buscas, pues salen millones. Ah, no, es que es Juan Pérez Díaz, que vive ¿en dónde? En México. No, ¿qué en México? ¿En qué ciudad? ¿En qué calle? ¿En qué número? ¿Para qué? Para llegar realmente con el abogado que realmente específico. Te va a solucionar el problema. Entonces, así de específicos son los probióticos. Hoy en día ya se sabe que hay ciertas cepas que regulan ciertas cosas. Entonces, habrá cepas que te frenan la diarrea, otras que te hacen ir al baño, que tienen más movimiento en el intestino, aquellas que disminuyen hasta la depresión, etc. Sí, y hasta hay como diarrea por consumir antibióticos, diarrea por otro tipo, o sea, como que es todo muy específico. Entonces, algo que queremos aquí pues poner en alto con la nutrición es decir que los alimentos no son así, o sea, no tendríamos que buscar exactamente o pesar cuántos probióticos o algo así, ¿no? Entonces, que creo que eso lo hace, además de delicioso, mucho más sencillo. Porque ya no es estresarte por la dosis o los gramos, entonces eso lo podemos aprovechar mucho en los alimentos. Y bueno, ahorita van a ir surgiendo las preguntas y ya las vamos a ir contestando. Nada más, también sabes qué creo que es importante definir o aclarar que todos nacemos con una huella de la microbiota, es decir, es como una huella digital. Incluso hermanos gemelos tienen diferentes tipos de microbiota. Y entonces el hecho de meterte probióticos, ya sea en suplementos o no, modificando otras cosas, a veces no la vas a modificar, o sea, tú llegas con esa huella digital. Claro. Y esa es la que tienes que alimentar y ponerla en balance. En el momento en que se te pone en desequilibrio es cuando vienen las enfermedades. Y acuérdense que dentro de todas las enfermedades en trastornos digestivos va desde no solamente bacterias, puede haber hongos, puede haber virus, puede haber arqueas, que son todos estos que cuando se salen de control, pues empiezan a tener otro tipo de síntomas. Entonces, cuando me preguntan a mí en consulta, bueno, ya llegué, ¿qué me tomo? No. Tú puedes tomar todos los probióticos que quieras, pero si no modificas tu dieta y tu estilo de vida, que un pilar importante es bajarle al estrés, tomar agua, ¿y qué otro dirías? Movimiento, ejercicio también, claro. Sí, el sueño también. El sueño. Dormir bien, o sea, sé que son cosas muy básicas, pero a la mayoría creo que es lo que más nos cuesta, ¿no? O sea, creo que venía entre el celular y entonces me quedo otra hora revisando ahí como videos y entonces ya perdí una hora de sueño. O no sé, el estrés de repente. Exacto. Es más, me encanta cuando estoy haciendo un live decirles cuántas personas de ustedes están apretando la mandíbula o están apretando las manos. Empiecen a soltar ahorita y van a ver cómo se van a relajar. Y sí, creo que yo me caché con la mandíbula apretada, entonces vivimos con estrés. O sea, creo que eso es bien importante también trabajarlo desde esos puntos básicos antes de ir a comprar suplementos, ¿no? Exacto, porque te juro que te puedes tomar todos los suplementos y todo, pero si no cambias esos pilares, claro, va a quedarse ahí el trastorno digestivo, que sobre todo es mejorar la calidad de vida, que eso es, o sea, lo no esencial, puedes, claro. Ajá, qué horror es vivir con la gastritis, con la inflamación de colitis, el botonazo a las 6 de la tarde. Sí. Entonces, pues ve revisando y pregúntate, a ver, ¿cuánta agua has tomado? Si es necesario, lleva un diario de alimentos, porque tal vez lo que te hace falta es alimentos fermentados, fibra, poco a poco, irle metiendo. O sea, ¿a ti cuál es como el alimento top, o más bien el grupo de alimentos que te aportan más fibra? Frutas y verduras, yo diría que esenciales. Y fíjate que hace 2 años, ya tiene tiempo, pero que estaba escuchando un gastro a dar una conferencia y artículos y todo, y decía que los mexicanos, digo, sé que nos ven de otra parte del mundo, pero estamos hablando ahorita de mexicanos porque es el dato que tenemos, de las deficiencias más grandes que tenemos es de fibra. Y me impacta porque tenemos una variedad, o sea, de frutas y verduras, es impactante. Y aún así a veces no las consumimos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. ¿Sabes qué tip yo les doy? Bueno, la recomendación puede ser que de 30 a 40 tipos diferentes de verduras y frutas a la semana es lo ideal. Porque a veces esto de 28 gramos de fibra, pues como lo mismo, sí, no es muy complicado. Claro. Variedad. Entonces, cuando dicen, no, te juro no lo voy a lograr, como dices, en México afortunadamente tenemos de repente
6 tipos de lechuga, 4 tipos de jitomate, pero los cítricos, manzanas, peras, sí, claro. Puedes darte en la mañana, media mañana, en la tarde, en la noche, ir poniéndole una diferente, y se los apuesto que llegan a este objetivo de 30 tipos diferentes de frutas y verduras. Que dijiste ahorita 30 tipos y yo pensando como si hay tantos, pero sí, o sea, qué impacto que hay tantos. Y por ejemplo, combinarlos con granos enteros, ¿no? O sea, lo que decías, siempre. Avena, también como algún pan de tal vez masa madre que tenga suficiente fibra, yogurt. Podemos hacer ahí hasta una combinación, ¿no? O sea, agregar avena con yogurt y alguna fruta y le pueden ir cambiando la fruta todos los días. Y ya tenemos snacks súper prácticos, sí, que aparte nos van a dar saciedad porque, a ver, estamos hablando de microbiota, pero también es algo que les va a aportar proteína, grasa, carbohidratos y van a ayudarlos también a que pues, se sientan mejor durante el día, ¿no? Entonces... Y te digo que otra cosa, ahorita que mencionas lo de la saciedad, ya está identificado que obviamente en la microbiota, o más bien en el intestino, en la mucosa del tracto digestivo, se producen hormonas de la saciedad, así como lo escuchan. Claro. Que viajan al cerebro y le dicen al cerebro... Hasta aquí. Ya estoy. Entonces, entre más tengas ese tipo de bacterias presentes en tu mucosa intestinal, pues, seguramente también vas a regular tu apetito, de la mano de un sueño reparador, etc. Pues es que otro grupo que me encanta y que pues, muchos olvidan porque sí llega a causar malestar digestivo, son las leguminosas. Lentejas, frijoles, garbanzos, habas. Entonces, ahí yo el consejo que les doy es remojo, o sea, siempre que vas a cocer frijoles, déjalos remojando toda la noche, tira esa agua y de ahí ya los pones a cocer y cuando los consumas empiecen con poquita cantidad, póngales un poquito de aceite de oliva si pueden, porque esa grasa un poquito ayuda a metabolizarlo y a digerirlo mejor. Entonces, y de la mano de agua, porque si no, esa fibra no sale. No, y empezar poquito a poquito, como dices. Obviamente no vayan día 1 de empezar a consumir probióticos y prebióticos, 1 litro de yogurt, 1 kilo de frijoles, porque no les quiero contar. Quiero contarte una experiencia. Una vez fuimos, me acuerdo, en la universidad a una fábrica de yogurt. No te quiero contar el malestar que traíamos todos de regreso, porque era un yogurt, o sea, que no consumíamos esa cantidad para todos los que se puedan comer. Entonces, la inflamación terrible, no lo hagan, por favor. Vayan poco a poco, vayan incluyéndolo diferentes días, ¿no? También. ¿Y no te pasa que todo el mundo dice, no, yo soy intolerante a la lactosa, no puedo comer yogur? Sí. Hoy les tengo un dato, ahí les va. En el yogur, gracias a las bacterias que están presentes ahí, estas bacterias digieren la lactosa por ti. Entonces el yogur es de los alimentos lácteos que realmente una persona intolerante a la lactosa puede digerir perfectamente sin tener efectos secundarios negativos. La cantidad va a influir, evidentemente, no vas a ir de un día a otro a tomarte 1 litro, sí, poquito a poquito, estás espaciado, irle midiendo la cantidad de fibra, pero por ahí está la clave. Irlo agregando poco a poco. Y ya vi que tienen bastantes preguntas por aquí, entonces me encantaría, Aurora Acolt nos pregunta si el kéfir, ¿qué tan recomendable es mezclarlo con avena? Ay, pues yo ¿Qué sí opinas? lo recomendaría. Yo también creo que sí. A ver, el kéfir es, sobre todo el kéfir que es de leche, además de tener bacterias, también tiene levadura, que eso es importante porque cuando hay una persona que hay una condición que se llama sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que es justamente pues, un crecimiento de bacterias donde no debe de haber bacterias. Las bacterias van en el colon, no en el intestino delgado. El intestino delgado se encarga de absorber los nutrientes de lo que comemos. Entonces, el kéfir hay personas que pues, es mejor limitarlo. ¿Cuál sería un síntoma muy claro de un sobrecrecimiento bacteriano? Este dolor justo en el ombligo, pero como en el tercer bocado. O sea, cuéntenos si a ustedes les pasa que de repente estás comiendo y ni siquiera es que, es que comí hace 1 hora y me dolió el estómago. No, es como en el momento que estás comiendo hay un dolor, una punzada. Eso es muy característico de que puede haber bacterias que se te están adelantando y están comiendo los nutrientes que tú deberías de comer. Ok, eso está interesante, o sea, sí lo podemos mezclar. Sí, claro. Perfecto. Oigan, igual, denle like, sigan las redes sociales de V-Nutrition y de Instituto Danone México, compartan este live, por favor, porque ya vamos a empezar con las preguntas, entonces mándenselo a sus amigas, amigos. Así, aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Mira esta, María Teresa Vargas. Si tienes confirmado el diagnóstico de Helicobacter pylori, ¿qué cantidad de probióticos se debe tomar y por cuánto tiempo? Qué gran pregunta. Contéstala. A ver, de entrada yo digo, ¿qué tratamiento te dio tu gastro?
sea, el gastroenterólogo es el encargado de tratar una infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que se alimenta de la mucosa de tu estómago. Muy probablemente vas a tener gastritis, que es el síntoma por el cual se puede confirmar esta infección. Te va a dar antibióticos. Entonces, cuando estás en el consumo de antibióticos en el tratamiento, no puedes consumir probióticos, porque no, al contrario, te puede ir peor la sintomatología. Es más bien, ya después de haber terminado el tratamiento de antibiótico, ya empiezas a buscar un probiótico. A mí me encanta usar probióticos más específicos para el estómago, de la mano de la variedad de la dieta, rica en fermentados, en fibra, etc. Qué bueno que lo dices, y yo creo que cualquier persona que esté tomando antibióticos, que se esperen a terminar el tratamiento para tomar los probióticos, ¿no? Porque también eso creo que luego se los están tomando al mismo tiempo y pues no nos están ayudando mucho. Y Adeline Peña pregunta, ¿cuál es la dosis adecuada para probióticos, hablando de la parte de suplementación? Es que creo que esa recomendación no la podríamos dar, ¿no? O sea, lo que les decíamos, o sea, tendría que ser como algo muy específico, saber exactamente cuál es el síntoma que estás teniendo, si tienes algún diagnóstico pues de la parte gastroenterológica, ¿sí? Y de ahí saber cuál es la cepa exacta, cuál es la dosis. Entonces, aquí yo nada más te diría que tendría que ser con alguna nutrióloga, me encantaría decir como cualquier nutrióloga, pero es que a veces veo que los mandan suplementos que no son. Entonces, yo para más específico siempre recomiendo gastro, o sea, con algún gastro. Si estás sufriendo mucho de una parte, o sea, de algún síntoma, perdón, como de gastro, pues ir al gastro, y ellos sí son los expertos en puede ser suplementar. a ver, no sé si la pregunta iba en, ya ves que se venden como 10 millones, 30 millones, no sé cuánto. Sí. Todos los probióticos forman colonias, que son las UFCs, que son unidades formadoras de colonias. Y en la investigación, cuando ya vas a dar un suplemento de probiótico, pues lo que se ha visto, acuérdense que pues es una bacteria viva que va a tener que ir recorriendo, primero, la saliva, que tiene un pH específico, el ácido clorhídrico del estómago. O sea, tiene que haber cierta cantidad de estas unidades formadoras de colonias para que realmente lleguen al intestino grueso y se queden. Entonces, muchas se van perdiendo en el camino. Entonces, la ciencia dice pues, que hay que tener suficiente cantidad. Ahora, más no es mejor. Entonces, a veces hay muchos probióticos que 50 billones de unidades formadas de colonias y realmente no es significativa la diferencia. Entre 30, creo que puede ser un número bastante aceptable. Sí, por ahí iba tu pregunta. Pero como es algo muy específico. Es que sí, o sea, por eso creo que si nos vamos al tema de nutrición, no tienen que estar batallando con esa parte, que justo veo que aquí nos preguntan también que en qué momento o en horario. Sí, qué buena pregunta. Pues es que hay probióticos, yo a veces hay unos que actúan mejor en sinergia con lo que estás comiendo. Entonces, pues después del desayuno, pero tal vez hay otros que necesitan ayuno y llegar directo en blanco con suficiente agua. La clave es que sea suficiente agua. ¿Para qué? Para que se activen, o como quien dice, despierten estas bacterias y listo, a donde tengan que llegar. Pero sí hay algunos que van en la mañana en ayunas y otros ya con comida. Al menos hablando de frutas y verduras, yo creo que ahí sí podríamos decir a la hora que quieran, leguminosas también, a la hora que quieran. Igual a lo mejor ya si hablamos como de algún alimento fermentado, como decías, el kéfir o algo así, que veo que aquí nos preguntan si los búlgaros son probióticos. Sí, creo que justo te referías hace rato a lo que decías, ¿no? Que el kéfir es de los búlgaros, que todos hemos visto, todas nuestras vecinas han tenido esos como bolitas blancas que se reproducen súper rápido. Sí, eso también, esas son. Pero oye, sí qué buena pregunta, Claudia Filidor. Para el adulto mayor, ¿cuál es el recomendado? A ver, me voy a atrever a decir. El adulto mayor tiene condiciones de, miren, hasta la forma de cómo mastican, la masticación, la cantidad de saliva que producen, la digestión, el poco ácido clorhídrico, la microbiota cambia. Entonces, a mí me encanta usar cuando tengo un adulto mayor en consulta, alimentos que sean de forma fácil de masticar, y ahí me encanta yogur con alguna fruta, molerlos, incluir este tipo de fibras en cereales integrales y todo, pero de una forma mucho más fácil, como predigerida, hablando de que está molidito o está en una forma muy práctica que no le implique perder un diente. Claro, ¿no? O sea, poderlo no te va masticar. a mandar a mover una manzana por la fibra, porque pues no. Pero a ver, si tiene unas condiciones muy buenas de dentadura, pues adelante. No hay ningún problema. Otras cosas. Y siempre de la mano del diario de alimentos para ver a qué está reaccionando positiva o negativamente. Claro.
Y también después veo que hay una pregunta también bastante interesante. Ya la perdí, creo. Ya la encontré, perdón. Es Inés Castro, sí, que pregunta si las personas que viven con diabetes deben tomar siempre probióticos. Yo no diría tomar, yo diría alimentarse con probióticos, sí. Que de hecho, como vieron, estamos hablando mucho de fibras, o sea, hablando de prebióticos, ¿no? Entonces, esa fibra nos va a ayudar también mucho a mejorar nuestra glucosa en sangre. Entonces, aparte de ayudar toda la microbiota intestinal, estamos mejorando esos niveles de glucosa. Entonces, sí, por favor, no quiten las frutas si viven con diabetes. Pueden comer frutas, es un gran alimento y... Sí. Aparte de, o sea, todos los beneficios que tiene, vitaminas, minerales, fibra, ya hablamos también de la microbiota intestinal, entonces sí, por favor, no tomarlos, yo diría, eso sí, ya que vayan con su gastro, pero consumirlos en alimentos que hemos mencionado ahorita, 100%. Leguminosas también, no le tengan miedo a las leguminosas, frijoles, tienen fibra, no les va a elevar la glucosa si las consumen, entonces sí es un gran alimento. Buenísimo. Silvia, para los celíacos, ¿pueden consumir? ¿Cuáles serían? Supongo que te refieres a la parte de los cereales, ¿no? Yo creo que sí. En los celíacos, pues ya sabemos que aquel que tenga enfermedad celíaca es que no puede consumir nada gluten. Que tenga gluten, que es la proteína del trigo. Entonces, hoy en día ya hay pues, cereales sin trigo, o alimentos procesados sin trigo, desde pastas, panes, etcétera, pero cereales naturales que no son libres de gluten. Avena, hay unos que todavía hay que limpiarle, pero papa, arroz, el camote quinoa, también. Camote, que son tubérculos, sí. Buenísimo para poderle combinar ahí la cantidad de hidratos de carbono que te dan energía en una dieta sin gluten. Y perfectamente te aportan este tipo de fibra prebiótica combinada con tus fermentados y ya. Con tus verduras, tus frutas, todo. Porque además sabes que la celiaquía, como si toca el intestino. Sí, afecta la parte intestinal. Tienes que poner siempre como prioridad tu intestino, o sea, tu salud digestiva, mantenerlo desinflamado, que no haya... Sí, esa variedad de alimentos también. Claro. Sí. Que estamos hablando de enfermedad celíaca, es súper importante, porque dijimos gluten. Claro. El gluten, si ustedes no tienen ese diagnóstico, no lo tienen que quitar. Exacto. Importantísimo. Y también nos pregunta Beli Jiménez si se recomienda prebióticos y probióticos en síndrome de intestino irritable. Ay, sí. A ver, es que es un 100%. Eje importante, ¿eh? Sí. O sea, ya hay estudios que han demostrado que el consumo, por ejemplo, de un vasito de yogur, que hay yogurts también que traen ciertas cepas de probióticos, que son estos alimentos funcionales, cuando se consumen de forma constante, incluso mejora la sintomatología del síndrome de intestino irritable. Es preguntarte, ¿en qué nivel tienes tu síndrome de intestino irritable? Si es muy asociado al estrés, que siempre hay un eje siempre ahí central, algo, claro. Pero como lo que necesitas es sellar el intestino, necesitas a fuerza fermentados y fibra, porque si no vas a recuperar, o sea, la mucosa del intestino y de todo el tracto gastrointestinal la forman las bacterias, o sea, cuando se van alimentando de esta fibra, las bacterias van formando más y más moquito, protector, que eso hace que tu intestino se selle y por lo tanto mejoran los síntomas del intestino irritable. Sí, son entonces, básicas. Va a fuerza. Sí. Y bueno, como pueden ver, justo ahorita que Mariana estaba platicando de si se necesitan, no se necesitan, hay varios mitos y varias cosas con las que nos gustaría ir cerrando este live porque vemos que hay más preguntas, pero pues acuérdense que no tenemos tanto tiempo, pero intentaremos con lo que nos pusieron también darles algunos consejos. Entonces, algo con lo que yo quisiera decir sobre todo de los mitos, y ahorita que decías lo del intestino irritable, variedad en la alimentación. Yo creo que yo me quedaría principalmente con esa parte. Ahorita que decías de intestino irritable, a mí me diagnosticaron hace mucho y eso fue porque llevaba años haciendo dieta restrictiva. O sea, restrictiva de casi no comer nada. Entonces, de verdad, utilicen frutas, verduras, leguminosas. Yo creo que sobre todo ese es un consejo que les daría. Sí. Me encanta tu consejo porque va de la mano de esta gran palabra que implica salud, que es diversidad. O sea, diversidad de microbiota es igual a salud, sí o sí, no hay más. Hoy tenemos una crisis, sobre todo por muchas cosas, desde más niños que nacen por cesárea, que eso influye a fuerza en la huella que traen de su microbiota. Menos lactancia también. Lactancia, ¿no? Porque en la lactancia vienen estas
pues se les llama, pues sí, los prebióticos literalmente que van a alimentar a esas bacterias del bebé. 3, la higiene excesiva. Y ahí sí voy a tocar un tema, porque hay unos estudios increíbles que se hicieron después del COVID, de cómo ya hay incluso cepas de bacterias que ya están en extinción, que ya no hay en ningún intestino humano, pero que se han encontrado en algunas tribus, por ejemplo, de algún país y así. Entonces dices, el exceso de higiene tiene su lado negativo, sí. No estoy diciendo que vayan y coman tierra, pero no le tengan tanto miedo. En la medida que puedan, pues sí es consumir orgánico o tener un mini huerto en su casa. Entonces nada más necesitan enjuagar su lechuguita que tengan ahí y ya no necesitan tantos pesticidas ni estas cosas. Y agua, tomen mucha agua porque las bacterias al ser pues seres vivos necesitan hidratarse y necesitan estar ahí en sintonía con esta forma de mantenerse. Entonces yo creo que en resumen diríamos, tomen agua, consuman alimentos como yogurt, granos enteros, leguminosas, frutas, verduras, bajémosle al estrés, hay que dormir mejor, hay que hacer ejercicio y ¿nos falta algún otro? Nada más, no, es que ya diste todo. Creo que eso fue nuestro resumen. Ok, pues nos da mucho gusto que se hayan conectado. De verdad, gracias a B-Nutrition, gracias a Instituto Danone México. Acuérdense de seguirlos en sus redes y les dejo también mis redes sociales. Me pueden encontrar como Nutripao Mex, Nutripao MEX. Y Mariana, ¿cuáles son tus redes? Yo estoy en todas las redes como Nutrición Activa, @Nutrición Activa, ahí estoy y pues siempre compartiendo contenido justamente de salud digestiva, salud en general, así que pues nada, ahí los esperamos por si se quedaron con dudas y que ya no tuvimos tiempo ahorita, pues ahí nos podemos comunicar. Y se queda guardado el live, pueden seguir haciendo preguntas, compártanlo y por si se les pasó algún dato. Entonces, qué gusto estar contigo. Gracias a todos y buenas noches.